Muchas gracias, señor presidente. Este es un tema tan profundo, tan complejo, que cualquier término de debate es insuficiente. Ahora el viceministro de Hacienda hablaba de los 38 billones que pesan las pensiones en el presupuesto. Y qué bueno sería, señor vice, que trajeran o director de pensiones, que trajeran un estudio también económico de cuánto fue lo que dejó de aportar el Estado cuando el aporte era tripartita, en los años 67, 70, 80, 90, y trajeran esos valores ahora, a ver qué de los 38 es un pasivo, una obligación, y qué es un aporte para subsidiar lo que usted dice, la pensión mínima, los regímenes especiales que desaparecieron con ese acto legislativo 01 del 2005, en el que estuve yo también en esa ponencia. Y a propósito, señor defensor del pueblo, en ese acto legislativo se reiteró en más de 4 veces que se respetarían los derechos adquiridos. ¿Y cómo se respetaron? Con la decisión de la Corte Constitucional que le bajó las pensiones porque estaban por encima de los 25 salarios mínimos. Aquí en materia pensional no hay derechos adquiridos, teoría, porque ya hubo un perfecto asalto a ese principio fundamental en el mundo. Y yo estoy interviniendo aquí, a pesar de ser pensionado, estoy interviniendo porque es un debate, aquí no estamos tomando decisiones, y por eso pues no creo que genere ningún tipo de incompatibilidades. Pero qué bueno que eso se analizara a la luz de la realidad, donde fue el Ministerio de Hacienda el que más presionó para que se diera ese manotazo al tema de los derechos adquiridos que no podrán ser modificados pues por ninguna de las partes. Yo me siento complacido, yo participé en la ley que creó a Colpensiones, y yo la verdad me siento complacido de la institución que hoy es, con todas las imperfecciones, con todas, porque pues absolutamente tiene dificultades. ¿Qué heredó? Heredó una información artesanal que les tocó construir casi que de la nada, y ese punto sustantivo de la historia clínica, de la historia laboral, que es realmente la génesis de los grandes problemas. Pero esa no es una responsabilidad que sea trasladable al usuario, al beneficiario, al aportante, al pensionado. Lo ha dicho el señor delegado de la Defensoría del Pueblo. La Corte Constitucional y todas las cortes lo han reiterado permanente y recurrentemente. Eso no se le puede trasladar al pensionado, al aportante. Ese desorden administrativo que, como lo decía ahora el doctor Olivera, es una cuenta de ahorros, pero una cuenta de ahorros donde nunca le han mandado a la casa a nadie cuál es el estado de su cuenta de ahorros. Es el usuario el que tiene que lagartear, entre comillas, para que le saquen su historia laboral. Recuerdo todavía cuando existía el Seguro Social y todavía no había salido Colpensiones, que algún vicepresidente del Seguro, en materia pensional, venía al Congreso y las grandes intrigas era, sacarme las historias laborales como de 20. Entonces, él como una gran gesta decía, ya le saqué la historia laboral, vea, aquí le estoy ayudando. O sea, que uno estando sustraído de esa información, pues con mayor razón el desorden, cuando nació el régimen de los fondos privados de pensiones, todas esas niñas bonitas fueron y visitaron a una cantidad de gente y los hicieron trasladar con dos carrizos los hicieron trasladar. Y entonces no, yo no caí, yo no caí, yo caigo ante los carrizos, pero ahí no. Bueno, entonces le quiero decir que realmente la falta de pedagogía, de que la gente no supiera las diferencias entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, y cuando hicimos esa modificación de si usted quería que sus pensiones se manejaran, o sus reservas, sus saldos, se manejaran con más nivel de riesgo, con menos nivel o sin nivel de riesgo, la gente no sabe de eso, y por eso la gente ha cometido tantos errores y tanta ignorancia que hay de la ley.
Aquí hay una norma ya que permite que se acumulen las cotizaciones de los esposos para poder acceder a una pensión. No lo saben, la gente no lo sabe, y por eso tenemos 2.300.000 o 2.500.000 personas pensionadas. Ese tema de los BEPS, eso hay que desarrollarlo más. Eso fue una gran creación de la ley. Cuando creamos a Colpensiones, creamos los BEPS, pero los creamos con unos criterios monetaristas. Traiga usted, cada que le sobre un ahorrito y nosotros le damos un 20% más. Eso no es nada, eso no es nada. Es realmente cuando diga, traiga un ahorrito, usted que tiene una chacita y le sobraron 50.000 pesos, traiga 50.000 y nosotros le ponemos el 50% de lo que traiga. ¿Que eso tiene un costo fiscal? Sí, pero es menor al costo fiscal de hoy estar entregándole pensiones para sobrevivencia a más de 870.000 adultos mayores. Es mucho mejor esto que lo otro. Y la verdad es que uno se hace preguntas en este tema realmente de las pensiones. Tantas preguntas. Usted hablaba, por ejemplo, de que hay una catarata legislativa, que hay normas contra la norma y contra las dos normas y después otra contra las tres. Eso es una locura, y a eso le ha ayudado mucho el sistema judicial colombiano, le ha ayudado enormemente. Las interpretaciones que han hecho de toda esa catarata de normas han complejizado el sistema, y es culpa de este Congreso no tener unas normas claras y precisas en materia pensional. En materia pensional nos falta mucho camino por recorrer, y verdad que yo les pediría, en estas leyes que hay en tránsito, señor director de Colpensiones, yo les pediría, en estas leyes que hay en tránsito, aunque ya lo hemos hecho, son como las amnistías en materia tributaria, que hacemos amnistías en materia tributaria, y cuando se acaba la amnistía la gente se da cuenta que había una amnistía. Yo le pediría que le introduzcamos a una ley de esas un artículo transitorio. Uno, que diga que se permita en 3 meses o en 6 el tránsito de un sistema al otro, unívocamente, cualquiera de los dos. Quien se quiera ir al régimen de prima media, que se vaya al régimen de prima media. Pero la verdad es que tenemos una represa de gente que quedó insertada en los sistemas de ahorro individual cuando ese no era su escenario, eso no era lo suyo. Era una persona con 50 años, y vuelvo y repito, con unas atractivas damas lo fueron pasando allá y lo llevaron fue a la selva. Ese no es el escenario de él. Y aquí se aprobó una norma, señor director de pensiones del ministerio. ¿Usted reemplazó a Mónica Uribe? Bueno, entonces, director de pensiones del ministerio, hombre, que es que realmente no le temamos a eso, ya hay una autorización, a través de los BEPS ya se aprobó eso, no necesariamente todo el mundo se tiene que pensionar con el salario mínimo. ¿Qué tal que a una persona, no es ilusión, véngame le explico, una persona que haya cotizado 15 años, 15, déjeme yo le hago la propuesta. Una persona que haya, escúcheme, una persona que haya cotizado, señoritas, una persona que haya cotizado 15 años, que esté en el régimen de transición, y porque no tiene 5 años, y que ya nadie lo coloca porque tiene 55 o los 60, pues si quiere, y que por el monto de su acervo patrimonial le da para que la pensión no sea del salario mínimo, sino que sea de 500.000 pesos. Yo le hago una pregunta, pregúntele a esa persona si le sirven. Pregúntele, yo lo someto a que hagamos una encuesta para que vea que queda 99.9 a favor, 0.01 en contra, porque esa persona hoy se está muriendo de hambre y tiene allá. Entonces, ¿sabe qué hace el seguro Colpensiones? No, venga, yo le hago la devolución de pensiones, y la devolución es que le devuelven los aportes a pesos del momento en que aportó, sin ningún tipo de remuneración. Entonces, mire que aquí hay fórmulas, porque yo sí le digo, señor director allá del ministerio, Colombia tiene 2,5 millones de pensionados,
y eso es muy poquito. Eso es la cobertura es mínima. Claro que yo acojo la propuesta del doctor Olivera, bueno, dos, acojo la propuesta del doctor Olivera, no, me refiero entre los dos sistemas, acojo la propuesta del doctor Olivera, que vamos a una notaría y ahí sí se sube esa cobertura rápido. Pero realmente, tipo Uruguay, no, realmente este es un tema donde hay mucho de dónde cortar. El presidente Uribe acaba de presentar, con esto termino, acaba de presentar un proyecto de ley que dice que a quien le falten unas semanitas, por ejemplo, al de los 15 años, se le pensione y no se le entregue el salario mínimo o a lo que tenga derecho, sino que se le vaya financiando el aporte de los 5 años que le faltan. Yo le agregaría a ese proyecto, que también se lo dijo al presidente. Hay gente que ya cotizó los 20 años o los 25, pero no tiene la edad. O sea, ya tiene la cotización, pero le faltan 4 o 5 años. Y para ese, ¿qué respuesta tenemos? Señor presidente, gracias, qué pena. Gracias.